comentar que en Europa tenemos 45 contaminantes prioritarios. Esos contaminantes prioritarios anteriormente eran contaminantes emergentes, O sea, eran contaminantes para los que se tenía o se sospechaba un problema ambiental o directo respecto a los consumidores, etcétera, etcétera, y entonces se incorporaron a la normativa, se establecieron límites ambientales y hay 45, pero contaminantes de preocupación emergentes hay miles. Entonces, algunos de estos contaminantes pues están en listas de observación, otros están en listas de observación incorporados a la normativa de abastecimiento de potable, otros se incorporarán o está previsto que se traten en el borrador de la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales, y con esto quiero comentar que es muy importante el tema de contaminantes emergentes y cada vez va a ser más. Entonces, en la sesión de esta tarde tenemos una serie de ponencias dedicadas a contaminantes emergentes y también pues un par de ponencias relacionadas con nuevos productos. Vamos a comenzar con una primera intervención del sponsor de esta sesión, que es Acciona. Por Acciona nos va a hacer una breve introducción de 5 minutos María del Mar Micó, que es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Barcelona, posgrado en Gestión de Innovación por la Universidad Oberta de Cataluña y 15 años dedicados a investigación y desarrollo en el ámbito del tratamiento de agua. Actualmente responsable del área de tratamiento residual y recuperación de recursos del Departamento de Innovación de Acciona. Bueno, comentar que igual que se ha hecho esta mañana, todas las ponencias deben ser de una duración de 10 minutos para que no haya atrasos que repercutan, pues posteriormente tenemos la asamblea, o que repercutan en los ponentes sucesivos. Las preguntas las dejaremos para el final, ¿de acuerdo? Bueno, cuando quieras, María del Mar. Pues muchas gracias a Daniel y a Elena, muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de, por decirlo de alguna manera, inaugurar esta sesión en la que distintas entidades nos van a dar su perspectiva con respecto a los contaminantes de preocupación emergente, que son un reto muy importante para el sector del agua. Como bien indicaba Daniel, estos compuestos muy numerosos están presentes lamentablemente prácticamente en todas partes, son ubicuos y son potencialmente dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Por su propia naturaleza, la variabilidad y la baja concentración en la que están presentes en los medios son difíciles de monitorizar, de eliminar también y también de establecer el verdadero efecto tóxico, sobre todo en estudios de largo plazo. Precisamente estas dificultades, estos retos hacen que la legislación no sea todavía todo lo exhaustiva que debería en cuanto a su limitación, pero se prevé que en un futuro próximo tengamos más restricciones en nuestros procesos de tratamiento. Como os decía, la presencia ubicua de estos compuestos, especialmente en las masas de agua, y su movilidad entre los distintos flujos hacen que el sector del agua pueda desempeñar un papel crucial en la gestión y minimización de estos compuestos. Por un lado, nos tenemos que asegurar que el agua que llevamos a nuestros consumidores cumple los estándares de calidad, incluidos la minimización de estos contaminantes, los que ya están reflejados en las nuevas normativas, como el bisfenol, por ejemplo, pero también los que aún están en las listas de prioridad, pero pronto pasarán a ser también parte de la legislación vigente. Por otro lado, también hemos de asegurar que las aguas tratadas en nuestras depuradoras llegan al medio cumpliendo los requisitos que ya conocemos en la legislación, pero también evitando que estos contaminantes emergentes, que por la naturaleza antropogénica tienden a aparecer en las aguas residuales, tampoco lleguen al medio ambiente.
En vista de esto, Acciona afronta este reto desde distintos puntos de vista. Colabora estrechamente con administraciones a distinto nivel para llevar a cabo iniciativas de monitorización y también de desarrollo de nuevas legislaciones. Además, trabajamos intensamente en el desarrollo y la validación de tratamientos avanzados que permiten eliminar estos contaminantes. Uno de estos procesos de tratamiento avanzado, precisamente os contaré más detalles en la presentación que tengo más tarde en referencia al proyecto Life Pristine. Sin nada más que añadir, pues os doy a todos la bienvenida. Espero que estemos todos despiertos y con los oídos bien abiertos para saber los puntos de vista y las perspectivas que tenéis con respecto a este reto para el sector. Muchas gracias. A continuación, ¿se oye? ¿No? ¿Hola? Ahora, ¿no? ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí, ¿no? Es que este no funciona. Ahora sí. Bueno, pues a continuación, a continuación va a subir a darnos una ponencia Juan de Carlos de Juan, cuyo nombre es Mejora de los tratamientos terciarios mediante digitalización y combinación de diferentes tecnologías, ozono, ultravioleta y membranas. Juan es ingeniero industrial, máster en Ingeniería del Agua y Dirección de Proyectos, tiene más de 15 años de experiencia internacional en Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente y con experiencia en diferentes empresas. Actualmente es Senior Manager en Silem en el tratamiento de agua limpia, potabilización y desalación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a EDIR por la organización de las jornadas y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en hora de sobremesa, que entiendo que es duro escuchar a alguien, sí que voy a tratar de ser lo más breve y ameno posible. Y vengo a hablar de producto y vengo a hablar un poco del portfolio de Silem y vengo a hablar de cómo nosotros entendemos que en estos 10 minutos voy a tratar de transmitir la idea de multibarrera, que es como entendemos que es preciso reutilizar para optimizar tanto costes energéticos como costes de inversión de cara a conseguir las nuevas calidades que establece la normativa europea de reutilización. Ahora. Muy rápido, para los que no conozcáis Silem, deciros que somos una empresa multinacional, estamos presentes en 150 países y somos uno de los mayores proveedores tecnológicos de equipos del sector del agua del mundo. Hacemos un poco de todo: bombas, equipos de tratamiento, ozono, ultravioleta, equipos relacionados con tratamiento de aguas residuales, soplantes, difusores. Tenemos un portfolio muy extenso y que desde hace unos años también ha crecido mucho en la parte de productos digitales. ¿A qué nos enfrentamos en el nuevo contexto de reutilización? Pues básicamente, como todos sabéis, tenemos una nueva normativa de reutilización 2020, que todos hablamos de ella, pero que tenemos que empezar a implementar. Esta nueva normativa de reutilización establece una serie de hitos, nuevos requerimientos de calidad, pero también todavía no se ha traspuesto la normativa española y esto representa una serie de retos porque, por ejemplo, no está definido el plan de validación de equipos, toda vez que establecemos un tratamiento terciario que tiene que cumplir con los nuevos requerimientos. La manera de validar un equipo está muy relacionada con la manera de diseñar un terciario. Si no sabemos cómo validarlo, no podemos diseñar o no podemos hacerlo con precisión y esto nos obliga a sobredimensionar. Supone un cambio tecnológico y el reto no está tanto en tecnología que pueda alcanzar las calidades, porque todos sabemos que tenemos tecnología capaz de alcanzar las calidades que requiere el nuevo decreto. El reto está en hacerlo de forma barata, eficiente, con un nivel de inversión aceptable para los usuarios de esa agua regenerada. Y por otro lado, tenemos el borrador de revisión de nuestra normativa 91-271 de agua residual, donde se proponen normas para los nuevos contaminantes emergentes, un poco el tema que se está tratando, y viene también todo un reto tecnológico de cómo implementar tratamientos cuaternarios eficientes, con tecnología eficiente, y que los usuarios puedan pagar los costes que supone esta tecnología.
En un tratamiento terciario clásico con decantación, cámara de ozonización, bueno, filtración de arena y filtros de carbono activo, podemos ir sumando equipos hasta, bueno, básicamente alcanzar la calidad que queramos de agua a nivel de desinfección, a nivel de contenido de sólidos en suspensión, a nivel, por ejemplo, del efecto del ozono, que para nosotros en la reutilización es clave porque es capaz de oxidar materia orgánica muy recalcitrante, aumentar su biodegradabilidad, lo que establece sinergias muy interesantes con el carbono activo. La combinación ozono y carbono activo es la manera clásica de eliminar contaminantes emergentes en Suiza desde hace muchos años, en Alemania también, con eficiencias por encima del 95%, que son las que requiere la norma. Finalmente, bueno, todos sabemos, equipos de ultravioleta a la salida. Tenemos también producto para meterlo dentro de los equipos de filtración, mejorar la distribución del agua de filtración, nuestros falsos fondos de Leopold, y todo este sumatorio, no necesariamente todo junto, pero combinado de forma eficiente, nos puede garantizar las calidades que requiere, la calidad que requiere la nueva norma de regeneración y también hacerlo con efectividad en OPEX. En Silent trabajamos mucho la parte digital. Muy rápidamente dejaros la idea de que tenemos una plataforma, Silent View, una plataforma digital que es capaz de integrar prácticamente cualquier tipo de dato y a partir de la integración de cualquier tipo de dato apoyar a la toma de decisiones de explotadores, apoyar a la toma de decisión de inversores, actuar tanto en monitorización como control y bueno, son sistemas muy amplios, muy complejos y en 10 minutos no me da tiempo a abordarlo, pero tenemos un foco muy grande puesto en Silent View y Silent View tratamiento. Hablando un poco de ultravioleta, este es un concepto para nosotros muy importante. Desde los años 90 solemos hablar de ultravioleta en términos de dosis PSS, es decir, de luz y de tiempo de contacto. Es una manera clásica de dimensionar ultravioleta, pero es la manera fácil y es una manera no garantista. Es una manera que no garantiza desinfección, simplemente garantiza luz. No necesariamente dos ultravioletas con la misma potencia y con la misma cantidad de radiación, es decir, dosis milijulios por centímetro cuadrado, van a desinfectar de la misma manera. Y en Silent nos gusta hablar de dosis validada y de desinfección. Hay un salto desde esa emisión de luz y aporte de luz al agua a garantizar a través de bioensayo, a través de sistemas de validación, de eliminación de patógenos concretos, por ejemplo, E. coli, colífagos, esporas de Clostridium. Nuestros equipos están validados. Los test, partimos de test de laboratorio con azco limado, hacemos bioensayos y esos bioensayos garantizan niveles de eliminación en logaritmos de los patógenos objetivo, que es un poco lo que los clientes, la normativa, la administración está pidiendo. A nivel de ozono, tenemos dos líneas de mejora. Hicimos un camino muy grande en mejoras energéticas, en producción de ozono. El caballo de batalla del ozono son los kilovatios que se consumen por kilogramo de ozono producido. Con nuestros nuevos electrodos somos capaces de reducir en 3 kilovatios por kilogramo de ozono producido y además, bueno, son, a nivel de mantenimiento, ensuciamiento, son capaces de incrementar la producción, están muy optimizados. Y el segundo caballo de batalla muy potente es todo lo que tiene que ver con la eficiencia de transferencia del ozono al agua. Siempre se había supuesto que las cámaras de ozonización se transmitía prácticamente la totalidad de ozono que se producía, pero cuando hacemos modelos CFD, cuando comprobamos los niveles de ozono a la salida de las cámaras de ozonización, tenemos salidas promedio o transferencias promedio de un 80%. Estamos tirando un 20% del ozono que producimos. Es clave diseñar cámaras de ozonización optimizadas, bien diseñadas, que transmitan todo el ozono al agua. Para que os hagáis una idea de un poco del drama que puede suponer tirar el 20%, por cada kilogramo de ozono que producimos necesitamos 10 kilovatios. Los consumos energéticos son muy altos y transferirlo de forma eficiente al agua es clave. Y ahora acabo con un ejemplo de multibarrera que me parece muy interesante. Pongo los 6 patógenos objetivo de la nueva normativa europea. Bacterias E. coli, referido a virus colífagos totales, esporas de Clostridium, que hace referencia a protozoos, aunque no lo son, y las alternativas que da la norma, Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium. Y estas son las dosis de ultravioleta que necesitamos para eliminar un logaritmo hasta 6 logaritmos. Si os fijáis, el elemento más limitante, el que requiere más dosis de ultravioleta para llegar a los niveles de eliminación de 4 logaritmos, que es lo que establece la norma, son las esporas de Clostridium. Nos obliga a diseños de 200 milijulios por centímetro cuadrado, cuando el estándar son 40, 50, no mucho más allá. Veníamos diseñando con ese nivel de dosificación. Estamos hablando de dosificaciones 5 veces más altas.
Con ultravioleta somos capaces de cumplir la norma, eliminar 4 logaritmos de esporas de Clostridium. La respuesta es sí. La segunda pregunta ¿es eficiente hacerlo así? Nosotros pensamos que no, que necesitamos combinar tecnologías, que no podemos abordarlo solo con una tecnología. Entonces, por falta de tiempo, subrayo un poco el uso de ozono combinado con ultravioleta. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, las dosificaciones de ozono con esos mismos 6 patógenos y 3 niveles de dosificación, 0,6, 1 y 1,2 gramos de ozono versus concentración de materia orgánica más nitritos, vemos que el ozono es altamente eficiente justamente con los virus, donde el ultravioleta no lo es tanto. El ultravioleta se defiende mucho mejor con las bacterias, coli o campylobacter. Entonces, la combinación de estos dos nos lleva a un escenario muy interesante. Nos lleva a un escenario donde tenemos un agua de entrada con una transmitancia de 55, aplicamos ozono, subimos la transmitancia, lo que mejora mucho el rendimiento del ultravioleta, tendremos un ultravioleta más pequeño y haciendo la combinación de estas dos tecnologías, uno se ocupará de los virus, los colífagos los eliminamos con el ozono y el ultravioleta se encarga de eliminar. Bueno, en este caso sustituimos Clostridium porque la norma nos permite alternar, elegir entre Clostridium y Cryptosporidium con una dosis mucho más reducida, 22 milijulios, llegamos a eliminar 3 logaritmos de coli, un logaritmo de colífagos, que era lo que nos faltaba para cumplir la norma, y 4 logaritmos en total, llegando a los 5 de Cryptosporidium, que es lo que pide la norma. Nos quedaríamos cortos únicamente en E. coli, tendríamos que subir un poquitín la dosis de ultravioleta, pero quedaría una solución en conjunto muy equilibrada, con un nivel de inversión relativamente bajo y sobre todo con unos costes de operativos muy razonables. Y básicamente esta es la presentación. Os agradezco la atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos. Te has adaptado al tiempo perfectamente. Bueno, la siguiente ponencia, niveles y características de microplásticos en las etapas de tratamiento de 2 ETAPs y 2 IDAMs de Cataluña. La va a presentar Fernando Valero, que es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, también doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, con 30 años de experiencia en el sector de aguas de consumo y ha ejercido diversos cargos como jefe de laboratorio de gestión de desalinización en EDR. Actualmente es jefe de I+D+I y control de procesos y líder del equipo de inocuidad para norma ISO 22000. Ha intervenido en numerosas jornadas, congresos y ha publicado más de 50 artículos técnicos. Cuando quieras. Gracias, Daniel, por la introducción y gracias también a Edir por permitirnos hacer esta presentación relacionada con la presencia de microplásticos en el ámbito Ter Llobregat, que hemos hecho con la Universidad Rovira i Virgili y con la Universidad de Barcelona. Casi todos nos conocéis, pero bueno, simplemente recordar que l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat es una empresa pública de la Generalitat de Cataluña que potabiliza y distribuye agua para más de 4,5 millones de personas en Barcelona y su entorno, y que tenemos 5 puntos de producción, que son 3 potabilizadoras de aguas superficiales, Ter, Llobregat y Cardener, y 2 desalinizadoras de agua de mar, la de la Tordera y la del Llobregat, cubriendo 1.800 kilómetros cuadrados de territorio, y todo el sistema está interconectado de manera que podemos garantizar la cantidad, calidad y continuidad del servicio. Bien, los microplásticos son contaminantes emergentes que están por todas partes, son ubicuos, contaminación difusa, con un tamaño entre 5 milímetros y 1 micrómetro, y los humanos estamos expuestos a través de la dieta, tanto de sólidos como de líquidos, en este caso el agua, y nuestro objetivo es investigar la concentración, morfología y composición de estos microplásticos en nuestro entorno, y para ello lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de microscopía y de infrarrojos. Pero el problema principal de los microplásticos es que todavía no tenemos un método estandarizado. El punto principal es la toma de muestra. Nosotros lo hemos hecho en línea mediante filtración a través de filtros de Teflon. Cuando no ha sido posible, hemos utilizado filtración diferencial con tamices. Y una de las cosas importantes es filtrar el máximo volumen de agua posible para que el ensayo sea robusto. Y en este ejemplo, por ejemplo, tenemos que en la desaladora de Llobregat hemos llegado a filtrar hasta 3.500 litros de agua de ósmosis.
Bien, no solamente hemos hecho muestras de agua, hemos cogido sólidos de diferentes materiales que tenemos en las diferentes etapas de las plantas, incluso de reactivos y de sus envases. En este caso tenemos un esquema de muestras que hemos cogido de una membrana de ósmosis para ver luego el impacto que podíamos tener. Para hacer la analítica hemos hecho análisis microscópicos sobre filtros de silicio, hemos utilizado técnicas de infrarrojos, hemos hecho mapas de composición de los microplásticos y hemos hecho microscopía, como decía. Aquí podemos ver en la parte superior distintos análisis relacionados con agua captada en el ITAM del Llobregat, en la que podemos ver con diferentes fondos y diferentes aumentos pues la presencia de fibras o de fragmentos. Aquí tenemos agua flotada, también tenemos fibras y fragmentos en diferentes modalidades de microscopía. Bien, los resultados los vamos a presentar de la siguiente manera. Aquí tenemos la planta a la que hacemos referencias, las etapas, el volumen que hemos captado en cada una de ellas, la concentración, la tasa de reducción, los microplásticos que hemos cuantificado y el porcentaje de las tres tipologías: fibras, fragmentos y láminas. Esta es la planta del TER, en la que tenemos agua de buena calidad, agua de embalses, un nivel de microplásticos bajos a la entrada, que nos sube en la siguiente etapa, en sedimentación, y es porque por temas de sequía, estamos recuperando agua de purga de decantadores y lavado de filtros, pasa a través de un sistema de tratamiento de fangos y lo volvemos a meter en cabeza, con lo cual tenemos aquí este aumento que deberíamos evitar, pero de momento estamos sobreviviendo con él, haciendo una reducción todavía bastante importante de la calidad a lo largo un aumento de la calidad a lo largo del tratamiento que todavía nos permite seguir utilizándolo. También tenemos datos de materia seca de los fangos y si vemos la composición, lo que vemos es que tanto en agua recuperada como en fangos lo que más hay es fibras, especialmente celulosa. Bien, en el caso de la planta del Llobregat hicimos 2 muestreos separados en el tiempo. Coge agua directamente del río Llobregat con una influencia muy elevada de todo el tema de aguas residuales depuradas, todo el tema de fibras textiles. Bueno, tenemos una cantidad muy elevada, eliminación buena a través de las diferentes etapas. En el segundo muestreo incluimos la electrolisis reversible, como sabéis, una de las etapas principales de la planta, para 2 metros cúbicos por segundo. Tenemos muchos materiales plásticos, por supuesto, tanto en la infraestructura como en las propias membranas, y vemos cómo es efectivo el tratamiento que tenemos, incluso que la aportación de la ADR es prácticamente nula, con un nivel de microplásticos muy bajo, pero tenemos en el nuevo producto una subida de microplásticos que veremos por qué es, ¿no? Bien, aquí tenemos la primera de las desalinizadoras, la del Llobregat. Tenemos unos valores medios de microplásticos a la entrada, buena reducción de microplásticos a través de las diferentes etapas, especialmente a través de la filtración. La ósmosis está aportando también muy pocos microplásticos, aporta 6, de los cuales 3 son celulosa y 3 son fragmentos de teflón, mientras que en la captación podemos ver que hay una heterogeneidad de la aportación de microplásticos, especialmente tenemos celulosa, polietileno y polipropileno. Y entonces esta aportación que tenemos, que vemos que se incrementa después de la ósmosis, es por el tema de la remineralización. Estamos utilizando carbonato cálcico y hemos cogido muestras tanto de la calcita como de los envases. Hay un problema ligado a fabricación, a transporte y envasado de este y de muchos otros reactivos, y que lo tenemos producto final nos incrementa los valores en la remineralización, fundamentalmente de fibras de celulosa, pero también tenemos otros microplásticos. En la desalinizadora Tordera tenemos un patrón similar. Estamos hablando de una planta que es mucho más antigua, que puede desgaste de materiales, también membranas más antiguas. Tenemos unos comportamientos también parecidos. En cuanto entramos en la fase de filtración, reducciones muy importantes, valores algo más altos proporcionalmente al ITAM del Llobregat, y también a la salida, igual que nos pasaba en la ADR de Abrera, tenemos aportaciones en este caso, hidróxido de calcio, que se utiliza en el proceso de remineralización. Y si comparamos los microplásticos de la Tordera, la composición con el Prat, vemos que prácticamente son los mismos, básicamente fibras de celulosa, pero hasta llegar a la ósmosis tenemos fibras, fragmentos y láminas. En la ósmosis desaparecen las láminas y vuelven a aparecer
en el agua después de la remineralización. Y bien, vamos a empezar de las conclusiones, aprovechando como resumen esta tabla en la que he puesto para cada una de las 3 plantas de agua superficiales el error de ósmosis, la entrada y la salida, y si hay membranas por el medio. Entonces, volvemos a recordar que se comportan muy bien todos los tratamientos para la reducción de microplásticos, que en la planta del TER el hecho de recuperar ese agua nos está dando problemas y no es tan efectivo como en el resto de plantas, y que las membranas, tanto de ósmosis como de DDR, están aportando pocos microplásticos y que en general las fibras son el principal microplástico. Y solamente añadir en las conclusiones que todos estos microplásticos los estamos acumulando en los fangos, especialmente, obviamente, en las plantas de aguas residuales, que tenemos que evitar que estos fangos se utilicen, por ejemplo, para temas agrarios, que es lo más típico, porque estamos incorporando otra vez estos plásticos al ciclo y lo recuperaremos también en el agua potable. Y lo último es que esperamos que las próximas charlas que sean sobre este tema ya tengamos un método estandarizado. Me consta que en Bruselas están trabajando sobre ello y que lo tendremos pronto. Parece que va a estar ligado también a microscopía de infrarrojos, y con eso podremos comparar estudios y trabajos de diferentes plantas e intentar mejorar el sistema. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por permitir a EDIR que presentemos los resultados de nuestro estudio hoy aquí. Bueno, este es un estudio que estamos llevando a cabo desde hace ya varios años en colaboración con ESAMUR, y lo que estamos haciendo es evaluar la calidad de las aguas regeneradas desde diversos puntos de vista, tanto a nivel agronómico como a nivel medioambiental y sanitario. Lo que hemos hecho ha sido evaluar diversos escenarios, considerando las aguas residuales, tanto a la entrada como a la salida de las depuradoras, así como diferentes puntos en el recorrido que se realiza desde que el agua está regenerada hasta que se reutiliza, es decir, si existe una balsa de almacenamiento o distribución a la salida de la depuradora, hemos observado qué ocurre en esta balsa de almacenamiento, o si las comunidades de regantes llevan a cabo algún tipo de desinfección mediante cloración, también hemos observado qué es lo que ocurre con esta cloración. Como digo, hemos estudiado diversas depuradoras de toda la región de Murcia, y la importancia de nuestro estudio reside en que hemos observado qué es lo que ocurre sin interceder o sin alterar las prácticas, tanto que se llevan a cabo en las depuradoras como las que llevan a cabo las comunidades de regantes o los agricultores. Por tanto, los resultados que hemos observado es especialmente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con estas aguas. En el estudio de hoy me voy a centrar sobre todo en la calidad microbiológica y la presencia de diversos tipos de contaminantes emergentes, tipo farmacéuticos o tipo fitosanitarios. Respecto a la calidad microbiológica de las aguas regeneradas, lo que hemos observado es que en la gran mayoría de las depuradoras no existe ningún tipo de problemática, o el riesgo está disminuido al máximo en cuanto a lo que es la calidad microbiológica o la presencia de patógenos, considerando los 3 indicadores que contempla el nuevo reglamento, es decir, E. coli, las esporas de Clostridium perfringens y los colífagos. Y, como digo, hemos observado que en la mayoría de los casos, por no decir de forma generalizada, este riesgo sanitario por calidad microbiológica estaría disminuido una vez que utilizamos estas aguas para riego agrícola. Hemos observado también, en esta diapositiva lo que observamos es qué ocurre con la calidad microbiológica una vez que la depuradora vierte sus aguas a una balsa de almacenamiento. En este caso se trata de una depuradora que sí clora las aguas con un nivel
bajo de cloración y, por tanto, a la salida de la depuradora todavía existe una cierta carga microbiológica, pero lo que observamos es que las balsas de almacenamiento ejercen un papel muy importante de depuración en cuanto a la calidad microbiológica y se observaba para todos los indicadores una fuerte disminución de esta carga microbiológica a la salida de la balsa. Como digo, independientemente de si esta calidad microbiológica estaba asegurada o no a la salida de la balsa de almacenamiento o a las balsas de distribución, posteriormente las comunidades de regantes aseguran que esta calidad microbiológica está asegurada llevando a cabo una cloración antes de reutilizar el agua. Y como decía anteriormente, de forma general, pues, la calidad microbiológica ha estado asegurada en todos nuestros muestreos. Esto se ha visto también corroborado una vez que se pasa a la fase de reutilización y no hemos encontrado en ninguno de los estudios que hemos llevado a cabo con diversos tipos de cultivos, tanto lechuga como coliflor y brócoli, que exista un cierto riesgo por parte de esta calidad sanitaria en cuanto a contaminación por patógenos. La tabla de abajo tiene una errata, lo que se ha estudiado ha sido E. coli, así como salmonella y listeria, no Clostridium perfringens. Y en todos los casos hemos observado que los parámetros de calidad se mantienen. También hemos observado qué ocurre con la calidad microbiológica en coliflor y nuevamente los resultados nos han mostrado que por parte de la calidad del agua regenerada no existe ningún tipo de riesgo en los muestreos que hemos llevado a cabo. Por otro lado, también hemos evaluado qué ocurre con... solamente comentar que creo que esta presentación no es la versión final que os... porque es que está todo cambiado, pero bueno. En este caso lo que estamos estudiando es también, como comentaba anteriormente, la concentración de diversos tipos de contaminantes de origen fitosanitario farmacéutico, así como otras sustancias prioritarias. Lo que podemos ver en las tablas es que a la entrada de la depuradora, pues evidentemente las aguas residuales contienen una elevada carga de contaminantes, especialmente de origen farmacéutico, derivadas de que se tratan de aguas de origen fundamentalmente urbano, y la presencia de compuestos fitosanitarios pues es mucho menor tanto en concentración como en número de materias activas. Esta concentración de compuestos suele disminuir una vez depurada o tratada el agua, pero como se ha venido comentando en estas jornadas, los tratamientos actuales no eliminan al 100% este tipo de contaminantes. Nuevamente, pues en estas diapositivas volvemos a evidenciar lo mismo, que el número de materias de origen farmacéutico es mayor, y también hemos observado qué es lo que ocurre con las sustancias o los subproductos de desinfección. Evidentemente, la cloración supone el aporte de cloratos y lo que hemos observado es que una mayor dosificación de cloro se traduce con un mayor aporte de cloratos al agua depurada, y que incluso esta adición de cloro en grandes cantidades puede suponer la formación de otros subproductos de desinfección como trialometanos o ácidos aloacéticos. Sin embargo, cuando esta dosificación de cloro se ajusta y se trabaja, lo que observamos es un aporte de cloratos mucho menor, así como la práctica inexistencia de formación de subproductos de desinfección, tipo trialometanos o ácidos aloacéticos. Además, observamos qué ocurre con estos subproductos en las balsas de almacenamiento. En todos los casos, los subproductos de desinfección tipo trialometanos ácidos aloacéticos desaparecían durante el almacenamiento en la balsa, posiblemente debido a la volatilización, y por su parte los cloratos se observan una fuerte reducción, sobre todo en aquellas balsas que tenían un cultivo importante o un crecimiento importante de lenteja de agua, posiblemente debido a que esta planta acuática acumulaba o absorbía este tipo de contaminante. Sin embargo, en otras balsas, como por ejemplo aquellas que tenían crecimientos de otra flora y fauna, incluso habían peces o había microalgas, pues no siempre se observó que existiese esta reducción de cloratos. Bueno, como comentaba, en esta diapositiva lo que muestra es que, como comentaba, cuando se ajusta la dosificación de cloro, pues evidentemente el aporte de cloratos es menor y no existe formación de otros subproductos de desinfección.
Una vez que se ha estudiado este tipo de contaminantes en la fase de reutilización, analizando tanto suelo agrícola como material vegetal, en el suelo agrícola, como veis, existe un elevado número de materias de origen fitosanitario que no existía o no estaban presentes en las aguas regeneradas y, por tanto, no podemos atribuir que esta presencia se deba al riego con este tipo de aguas, sino que se debe a tratamientos fitosanitarios llevados a cabo en campo. Y en cuanto a los compuestos de origen farmacéutico, pues sí que la presencia de estos compuestos en el suelo se debería a las aguas regeneradas, pero como podéis observar se trata de trazas y de contaminantes muy puntuales, sobre todo los contaminantes que hemos observado son venlafaxina o carbamazepina o algún otro, que además en estudios de biodegradación de suelo hemos observado que son los que mayor persistencia muestran. Bueno, y también comentar que a nivel de cloratos, pues los suelos también tienen concentraciones de cloratos que proceden de las aguas regeneradas. Una vez en el cultivo, podéis observar que en cuanto a materias activas de origen fitosanitario, las mismas que aparecían de forma recurrente en el suelo son las que aparecen en el material vegetal y que, como comentaba, proceden de los tratamientos fitosanitarios. Y también hemos encontrado que existen o pueden aparecer de forma puntual, como es este caso que os muestro, que existe carbamazepina en la lechuga comestible. Este hecho lo hemos encontrado de forma puntual y aquí os he mostrado un caso en el que sí que ha aparecido positivo, pero también es cierto que hemos hecho diversos estudios en los que no hemos detectado ningún tipo de contaminante de este tipo. Y por otra parte, pues también comentar que existen cloratos en el material vegetal, pero todos los niveles de cloratos que hemos detectado en el material vegetal han estado siempre por debajo de los límites establecidos por el reglamento. En este caso hemos detectado 0,071 y el reglamento exige 0,7. En este caso lo que muestro también es un cultivo de coliflor. Voy a pasar directamente a qué es lo que encontramos en el material vegetal. Como observáis, se repiten más o menos los mismos contaminantes de origen fitosanitario que observábamos en el caso anterior y que proceden de estos tratamientos fitosanitarios a nivel de campo. Y en este caso no hemos encontrado en el fruto comestible, que es el último muestreo, no hemos encontrado ningún tipo de contaminante de origen farmacéutico. Nuevamente observamos que sí que existen una acumulación de clorato en el fruto, pero si observáis las partes aquí, la parte aérea de forma general contiene una mayor acumulación de cloratos frente a lo que es el fruto comestible, dado que según bibliografía estos contaminantes se absorben de dentro hacia afuera de menos a más, por lo que las hojas que rodean el fruto pues suelen tener una mayor concentración. Y nuevamente comentar que el nivel de clorato que se ha observado en este cultivo ha estado por debajo de los límites establecidos. Bueno, como conclusiones al estudio y de forma resumida, aparte de las que muestro en esta diapositiva, las voy a resumir en 3 conclusiones principales. La primera de ellas es que lo que hemos estudiado en estos estudios en los que no hemos intercedido para nada y simplemente hemos evaluado qué es lo que aparece en las aguas y en los cultivos y suelos. Esta regeneración de aguas, tal cual se está llevando a cabo en los escenarios que hemos estudiado, minimiza al máximo cualquier tipo de riesgo, bien sanitario o bien asociado a la problemática por presencia de contaminantes, tanto en suelo como en material vegetal. Por otra parte, como decía anteriormente, evidentemente la cloración supone un aporte de cloratos, pero lo que hemos estudiado es que ajustando y tratando bien esta cloración, bien sea con buenas prácticas de manejo de hipoclorito o ajustando la dosificación de cloro, el aporte de cloratos al agua se minimiza y por tanto también se minimiza el riesgo que pueda suponer esta presencia de cloratos en el material vegetal. Y finalmente, en cuanto a la sustancia de preocupación emergente tipo fitosanitarios o fármacos, como ya he comentado varias veces, los fitosanitarios no nos preocupan porque no procederían de las aguas residuales y en cualquier caso todos los fitosanitarios que hemos encontrado en el material comestible también están por debajo de los límites establecidos por la Comisión Europea. Y en cuanto a presencia de compuestos farmacéuticos que sí que aparecen en las aguas regeneradas, lo que hemos observado también es que un correcto manejo del suelo minimiza la concentración de estos contaminantes en el suelo, bien porque se degradan de forma rápida, pues adicionando enmiendas orgánicas o por la propia biodegradación del suelo, y solamente aquellos contaminantes que presentan una mayor persistencia en el medio son los que hemos detectado de forma muy puntual. Y esto es todo. Gracias.
Gracias, Sofía. Bueno, ahora vamos a la ponencia Solución integrada, innovadora y versátil para eliminar contaminantes de preocupación emergente en sistemas de tratamiento de agua. Nos lo va a contar María del Mar Mico, a la que ya hemos presentado anteriormente. Bueno, aprovecho para decir que no se olvide de puntuar, o de valorar las distintas presentaciones, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la aplicación del Congreso y a la altura de la foto de cada ponente pues se puede hacer la puntuación que consideréis oportuno. Muy bien, cuando quieras. Hola de nuevo. Como os comentaba antes, esta presentación versa acerca del proyecto Life Pristine, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el que pretendemos desarrollar una solución integral que permita eliminar los contaminantes emergentes en el ciclo del agua, no solo a nivel de tratamiento de agua residual, sino también a nivel de potabilización. Como ya comentábamos antes, hablábamos de la ubicuidad de estos contaminantes, su capacidad de bioacumulación y persistencia y su movilidad y toxicidad. Como ya también comentaba, suponen un reto para el sector del agua, puesto que debido a su origen en la actividad humana está muy relacionado con los flujos de agua residual. Si en las plantas de tratamiento de agua residual, como actualmente sucede, no eliminamos estos contaminantes emergentes, pueden acabar entrando en el medio ambiente y llegar hasta las masas de agua, como de hecho ya han hecho, que si no se tratan convenientemente a nivel de potabilización, pues pueden alcanzar a los humanos. El proyecto Pristine va a centrarse en distintos contaminantes emergentes provenientes de familias muy distintas en procedencia y naturaleza, como son los de cuidado personal, los fármacos, los pesticidas, los polifluoralquilos relacionados con retardantes de llamas y recubrimientos, los microplásticos, ciertas toxinas y también los genes de resistencia a los antibióticos, por darnos una idea de cómo el mal uso de los antibióticos puede acabar desarrollando bacterias resistentes a estos medicamentos. El proyecto Pristine va a tener una fase en la que vamos a monitorizar la situación actual de los dos emplazamientos de la planta piloto, uno en un contexto de una EDAR y otro en un contexto de la potabilización de agua, y vamos a demostrar que la solución Pristine es efectivamente capaz de eliminar estos compuestos emergentes en ambos escenarios. Vamos a ser capaces de eliminar al menos un 80% de ellos, llegando a niveles más altos en aquellos casos en los que ya exista algún nivel regulatorio relacionado con ellos. Es un proyecto que cuenta con Acciona como coordinador, con NX Filtration, Xylem y Eurecat como proveedores de las tecnologías y nuestro ESAMUR como cliente final de la solución en el contexto del agua residual. Contamos también con la colaboración del consorcio Bilbao-Vizcaya como parte del comité director del proyecto que nos da su perspectiva con respecto a la potabilización. La solución integral va a consistir en 3 tecnologías que van a poder actuar por separado o sinérgicamente dependiendo de las características del agua de entrada y de la calidad buscada. Una de las tecnologías con las que trabajaremos será los procesos de oxidación avanzada, en este caso basados en lámparas LED, que tienen frente a las lámparas de mercurio convencionalmente utilizadas para desinfección la principal ventaja de estar asociados a un menor consumo energético. También emplearemos reactivos que pueden contribuir a esa oxidación avanzada, pero que no dejarán residuos como son el peróxido de hidrógeno o el ozono. Otra tecnología que evaluaremos será también la nanofiltración directa. Se trata de unas membranas con un proceso de manufactura sostenible que se caracterizan por una alta robustez que evita la necesidad de pretratamientos muy intensivos delante de la filtración. Y por último tenemos los adsorbentes encapsulados. Son adsorbentes creados ex profeso para este propósito, cuya formulación estará diseñada para captar con especial capacidad o una alta capacidad para captar los contaminantes emergentes. Estarán formulados también de manera que serán más resistentes que el carbono activo convencional y tendremos un método de recuperación basado en sus propiedades magnéticas para reducir los costes por pérdida de estos materiales.
Esta solución tecnológica tendrá una capa digital por encima, basada en un sensor virtual que nos permitirá predecir la concentración de emergentes que nos llegan a planta, contando con la medida de parámetros que normalmente se pueden medir con facilidad en línea en planta, en lugar de confiar en los análisis que actualmente requieren laboratorios especializados. Este sensor virtual alimentará, junto con otros parámetros de operación, a un sistema de ayuda a la decisión que determinará qué tecnologías se han de encender, apagar, cómo se combinarán y en qué potencia se situará cada uno de los equipos, con el fin de minimizar los consumos de energía y de recursos, y de reactivos, y obtener la calidad esperada. En esta etapa hemos llevado a cabo una intensiva campaña de caracterización tanto en el escenario de agua residual como en el escenario de agua potable, para determinar de todos los contaminantes que propusimos al principio del proyecto cuáles son los realmente relevantes en estos lugares y, por tanto, en cuáles se va a centrar el desarrollo de las tecnologías en las que también estamos trabajando actualmente. En lo que me voy a centrar ahora es en daros algunos datos de lo que ha arrojado esa campaña de monitorización hasta el momento. Hemos sido capaces de analizar hasta 134 contaminantes emergentes distintos, hablando en este caso de los que tienen un origen puramente químico, no incluyendo microplásticos o genes de resistencia a los antibióticos. Hemos visto que esta tampoco es la presentación definitiva, de esos 134 contaminantes emergentes, 35 se han encontrado en el contexto del agua residual en un punto u otro de la depuradora. Y en el caso del efluente del secundario hemos encontrado 25, en realidad, perdonadme. De todas las familias que os hemos mencionado, únicamente hemos acabado por excluir las toxinas y los PFAS porque no aparecen en este escenario ni tampoco en el escenario de agua potable. Debido al interés que existe en los PFAS, sin embargo, seguiremos haciendo monitorizaciones puntuales para asegurarnos de su ausencia y, en caso de que se detecten, pues incluirlos también a la hora de diseñar la solución tecnológica. Hemos podido evaluar también tendencias estacionales de distintos compuestos, mientras que para los pesticidas apenas se observa tendencias, y son claras las tendencias mensuales en los medicamentos, muy relacionados con la evolución del invierno. Si os dais cuenta, esto es enero y vemos cómo, a medida que avanza el invierno, todos nos ponemos enfermos y tiramos de los antibióticos y de los antiinflamatorios. A nivel de microplásticos, hemos determinado que hasta el 100% de ciertos microplásticos son eliminados dentro de la planta depuradora, probablemente debido a que quedan incluidos en los fangos de la depuración. El microplástico que más se detecta es el generado por compuestos de polietileno. Con respecto a los genes de resistencia a los antibióticos, hemos visto que existe presencia de estos genes tanto en el agua de entrada como en el de salida de secundario. Por suerte, en el terciario con el que también cuenta, este resultado no está aquí, pero en el terciario con el que también cuenta, el terciario actual, que es solo físico-químico, con el que cuenta la planta, tanto los E. coli como, obviamente, los genes de resistencia a los antibióticos asociados a estos E. coli desaparecen. Gracias a esta campaña de monitorización, como os decía anteriormente, lo que hemos hecho es una estrategia de priorización para determinar de todos esos contaminantes emergentes que podíamos detectar, en cuáles nos vamos a centrar y para cuáles vamos a diseñar nuestra solución tecnológica. Vamos a evaluar cuál es la ocurrencia, hemos podido evaluar cuál es la ocurrencia del compuesto, o sea, lo frecuentemente que aparece, si la concentración es suficientemente alta como para que se pueda detectar, porque una de las problemáticas de estos compuestos es que están presentes en concentraciones tan bajas que, pese a ser peligrosos, en ocasiones no se pueden detectar. También analizamos si el compuesto en concreto está ya incluido en alguna legislación, si se elimina fácilmente en planta, porque existen algunos de estos contaminantes emergentes sí que tienen eliminaciones del 80 y del 90% dentro de planta, y si la concentración que se detecta está por encima de los niveles
a los que se considera que no hay efecto negativo en las masas de agua frescas. Este es un parámetro que suele utilizar la legislación a la hora de determinar el límite que impone en cuanto a vertido. Las conclusiones de esta campaña de monitoreo y de esta estrategia de priorización nos dejan que nos vamos a centrar sobre todo en los compuestos relacionados con los fármacos, que son los que aparecen con más frecuencia y concentración. También los pesticidas, especialmente el glifosato, para el imazalil, que aparece también con notable frecuencia. Vamos a esperar a tener algunos resultados más, sobre todo para evaluar las tendencias estacionales. Y todo este grupo estamos pendientes de tener más muestras dentro de la campaña para determinarlo, porque no aparecen con tanta frecuencia como los que ya hemos incluido en este caso. Entre los que sí vamos a incluir están los contaminantes que ya se incluyen en la Directiva de 2020 de agua para uso humano. Esto es lo que se refiere a la campaña de monitorización. Desde el punto de vista técnico, ya hemos comenzado con las primeras pruebas de la nanofiltración. Ahora mismo está instalada en la depuradora, trabajando por sí sola, sin combinarse con ninguna de las otras tecnologías, y evaluando el efecto que por sí sola tiene para la retención de los contaminantes emergentes. Ya estoy. Sin nada más que añadir, os emplazo a futuras presentaciones en las que os podamos dar más detalles sobre los resultados de la campaña analítica y espero que también os podamos dar ya información sobre la efectividad, ¿no?, de estas tecnologías que vamos a evaluar. Mientras tanto, tenéis las redes sociales para estar al tanto. Muchas gracias. Vale, pues a continuación nos va a acompañar Juan de Beristain, que es ingeniero de minas, especialidad de recursos energéticos por la Unidad de País Vasco. Juan posee más de 10 años de experiencia en ingeniería de proyectos, diseño y comisionamiento de plantas desaladoras y actualmente trabaja en FEDCO promocionando el biturbo y los recuperadores de energía en ultra alta presión. Buenas tardes. ¿Cuál es el parámetro más importante en un proyecto de desalinización? El costo del agua, que es función del costo de producción y del volumen producido. ¿Y cómo podemos minimizar el valor por metro cúbico de agua producida? Bueno, podemos disminuir el costo de producción, aumentar el volumen producido o, lo que es mejor, las dos a la vez. El costo de producción, también conocido como TOTEX, es la suma del CAPEX más el OPEX a lo largo de toda la vida útil de la planta. Por tanto, para disminuir este costo de producción podemos disminuir el CAPEX, disminuir el OPEX o las dos a la vez. El CAPEX total se puede desglosar entre el CAPEX indirecto, la inversión inicial, y los costos de intereses de ese CAPEX directo. Aquí tienen un desglose de aproximadamente lo que puede ser en el CAPEX total cada uno de los pesos de todos los factores que influyen en el CAPEX. Y entre el CAPEX directo y el CAPEX indirecto tienen un peso entre el 40 y el 50% del costo del agua. Aquí tienen un desglose de las partidas que forman parte del costo de inversión en una planta de desalinización. Y ven que hay muchas partidas, muchos de estos parámetros o elementos que no forman parte de la planta desalinizadora en sí, como pueden ser las obras civiles, los costos legales, los costos de diseño, etc. Y la propia planta de desalinización, o sea, las vasijas de presión, los equipos de recuperación de energía, las membranas y las bombas, más o menos entre ellos tienen un peso en el CAPEX de entre el 10 y el 15%. Por tanto, el diseño de la planta desalinizadora en sí tiene un bajo impacto en el CAPEX. Sin en cambio, la recuperación, aumentando la recuperación, que podemos ir en dos sentidos, a partir de la misma agua producir más y producir lo mismo a partir de menos agua, bueno, pues en el caso 2, en el caso de producir lo mismo a partir de menos agua,
vemos que costos como el pretratamiento, las obras civiles o los intakes y las descargas se pueden disminuir si aumentamos la recuperación, ya que todos estos elementos del pretratamiento se disminuyen aumentando la recuperación. Por tanto, podemos decir que la alta recuperación disminuye los costos de inversión. ¿Y cómo podemos influir en el CAPEX indirecto, en los intereses? Bueno, obviamente son proporcionales a los costos iniciales de inversión. Entonces, disminuyendo el CAPEX directo, también disminuimos el CAPEX indirecto. ¿Y cómo podemos disminuir el costo energético? Bueno, el consumo específico energético ha sido casi exclusivamente el foco de desarrollo de los últimos 20 años en las plantas de desalinización. Por tanto, a día de hoy está altamente optimizado. Y cualquier desarrollo futuro a partir de ahora, primero va a tener un impacto muy pequeño, ya que hoy en día estamos en eficiencias muy altas, y además va a venir acompañado de un costo elevado en desarrollo e investigación. Y además un 1%, que como digo, los desarrollos futuros serán bastante menores que un 1%, un 1% de mejora en el consumo específico energético va a tener un impacto en el costo del agua de aproximadamente 0,4%. ¿Todavía sigue mereciendo la pena que invirtamos en desarrollo de eficiencia energética? Bueno, les dejo la reflexión a ustedes. ¿Cómo podemos disminuir el OPEX en una planta de desalinización? Bueno, dentro de los factores que influyen en el OPEX están el costo de personal, el costo de mantenimiento de equipos, reemplazo de membranas, químicos de operación, químicos de limpieza. Al menos, aumentando la recuperación, podríamos decir que los químicos de la operación, por lo menos en el pretratamiento, disminuirían. Y ahora que ya hemos visto cómo optimizar el costo de producción, veamos cómo podemos optimizar también, aumentar el volumen producido. Lo primero que podríamos pensar es, para producir más, aumentamos el tamaño de la planta, pero obviamente todos los costos aumentan proporcionalmente. Por tanto, las opciones que se plantean son tres. Primero, aumentar la recuperación. Segundo, aumentar el tiempo productivo de la planta, disminuir el tiempo de parada, o las dos a la vez. ¿Cómo podemos incrementar la recuperación en una planta de osmosis? Bueno, aquí tenemos una planta de una sola etapa y el principal problema hidráulico de estas plantas es que a medida que vamos avanzando a través del pressure vessel, la presión aplicada va disminuyendo por las pérdidas de carga, al mismo tiempo que la presión osmótica va aumentando porque vamos concentrando las sales. Y la diferencia entre ellas dos, que es proporcional a la presión neta de operación, es muy alta para las membranas de cabecera y muy baja para las membranas de cola. La presión neta de operación también es proporcional al flujo a través de la membrana. Entonces tenemos membranas que están altamente usadas y membranas que tienen un rendimiento muy bajito. Hay un desbalanceo entre las membranas de cabecera y las membranas de cola y hay muy pocas membranas que están trabajando en valores, en rangos nominales de flujo. Si en cambio, en un sistema multietapa, con bombeo interetapa, como ven, la presión aplicada ahora puede ser bastante más bajita porque ya no hay que llegar a las membranas de cola con una alta presión, porque tenemos precisamente un bombeo interetapa que va a restaurar la presión entre etapas. Entonces eso permite que ahora los flujos de las membranas de cabecera no van a ser tan altos y los de las membranas de cola podemos incrementarlos un poco más, balanceando así todo el rendimiento de cada elemento a través del sistema. Y ahora, ¿cómo podemos mejorar o incrementar el tiempo productivo de la planta o reducir las paradas de la planta? Principalmente, las paradas de una planta de osmosis vienen por las limpiezas. Entonces, disminuyendo las limpiezas, tanto en membranas como en equipos recuperadores, podemos aumentar el tiempo productivo de la planta. Y al final, estas limpiezas, en la mayoría de los casos, se deben al biofouling. Por tanto, habría que apuntar a reducir el biofouling, el ensuciamiento biológico en estas plantas. La principal razón, como digo, de parada de una planta de osmosis de agua de mar es el biofouling. Si tenemos un pretratamiento que está bien, se usa biocida y existe todo un plan para ayuda o para prevención del crecimiento biológico, incluso entonces habrá crecimiento biológico. La batalla contra el biofouling es una batalla sin fin y el biofouling solo puede ser contenido temporalmente. Por tanto, cuanto más hagamos contra el biofouling, mejor. ¿Hay algo más que podamos hacer para reducir el crecimiento biológico? Bueno, pues sí.
el mecanismo del crecimiento biológico ocurre cuando las bacterias planctónicas coloidales se convierten en protobiofilms, y esto ocurre cuando la polarización en el sistema es más elevada. Los estudios más recientes en esta materia han demostrado que existe una relación entre el factor de polarización de la osmosis y el potencial de crecimiento biológico. Y como ven, valores más bajos, aproximadamente entre 1.11 y 1.14, dan un potencial de crecimiento biológico bastante más bajo. El factor de polarización depende principalmente de dos factores: el flujo a través de la membrana y el coeficiente de transferencia de materia, que está directamente relacionado con la velocidad de flujo cruzado. Por tanto, cuanto más alto es el flujo cruzado, más bajo va a ser el factor de polarización y también más bajo va a ser el potencial de crecimiento biológico. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos reducir la polarización en una planta para precisamente reducir el potencial de crecimiento biológico? Como hemos explicado antes, los sistemas multietapa, como bombeo interetapa, ayudan a reducir el flujo a través de las membranas que más flujo tenían en un sistema convencional de una sola etapa. Por tanto, estamos actuando sobre el flujo, lo estamos disminuyendo, lo cual va a tener un efecto de bajada en el factor de polarización. Y además, en estos sistemas podemos optimizar el flujo cruzado a través de la osmosis y elevarlo. Por tanto, vamos a hacer un doble efecto en el factor de polarización, disminuyéndolo considerablemente y reduciendo el potencial de crecimiento biológico en una planta. Los sistemas multietapa de osmosis inversa de agua de mar, por tanto, ayudan a reducir el crecimiento biológico o el potencial de crecimiento biológico en la planta. Por tanto, los sistemas multietapa o los diseños de sistemas multietapa nos ayudan a reducir la polarización, como hemos dicho. Además, mejoran el rendimiento por membrana en la planta y extienden la vida útil de las mismas, porque estamos lavando menos las membranas. Por tanto, los sistemas multietapa ayudan a reducir el tiempo de parada o, lo que es lo mismo, aumentar el tiempo productivo de la planta. Como resumen, vemos que la alta recuperación nos ayuda a disminuir los costos directos de inversión, los costos indirectos de inversión, a aumentar el volumen producido y a disminuir los químicos de la operación. Y por otra parte, los sistemas multietapa nos ayudan a aumentar el tiempo productivo, nos desbloquean el uso de la alta recuperación, como hemos explicado en el balanceo de fluxes, reducimos el reemplazo de membranas y también los químicos de limpieza. Estos tres de acá ayudan a reducir el OPEX y prácticamente los otros ayudan a reducir el CAPEX. Por tanto, ¿es este el futuro de la osmosis inversa de agua de mar? Bueno, obviamente no lo es. ¿Por qué? Porque el SEC de estas plantas es elevadísimo, ya que no hemos hablado todavía de ningún sistema de recuperación de energía. 10 minutos. ¿Cómo podemos hacer que además sea energéticamente eficiente? Bueno, pues en primer lugar, con respecto al SEC, habría que considerar que el SEC total de la instalación es el SEC del pretratamiento más el SEC de la propia osmosis. La alta recuperación nos ayuda a incrementar el volumen producido, por tanto el SEC del pretratamiento va a disminuir, pero al mismo tiempo la alta recuperación también demanda mayor energía para permear a través de las membranas debido al aumento en la presión osmótica. Por tanto, aquí el objetivo sería incrementar la recuperación manteniendo el SEC en valores similares. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues en primer lugar habría que sustituir el bombeo interetapa por un sistema de recuperación de energía, con lo cual nos ahorramos motor, variador, bomba y consumo específico energético en esa bomba, y con la energía sobrante en la salmuera deberíamos de hacerla pasar a través de otro recuperador de energía, el cual nos ayudará con un boost en la alimentación, disminuyendo el tamaño de la bomba de alta, de su motor, de su variador y del consumo específico energético en esa bomba, que lo que significa consumo específico energético global. ¿Hay alguna tecnología que sea capaz de ser compatible con esta aplicación? Pues les presento el sistema biturbo, que precisamente es un turbo interetapa y un turbo de alimentación. Como hemos dicho, todas las mejoras en cuanto a que nos ahorramos la bomba de interetapa y disminuimos el tamaño de la bomba de alimentación. Es una osmosis que está hidráulicamente optimizada, como hemos visto antes, con una alta recuperación y una alta eficiencia energética.
El mundo ha instalado 40 millones de metros cúbicos día de capacidad de desalación desde el 2010. Imaginen convertir esto en 55 millones de metros cúbicos día simplemente incrementando la recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ponencia Microplásticos en Eders, problemática actual y soluciones biobasadas innovadoras. Nos la va a comentar Belén Gutiérrez, que es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 18 años de experiencia en el tratamiento de agua, trabaja en GESE y NIMA desde 2005 y ha trabajado desde su incorporación en proyectos de licitación, construcción y puesta en marcha en desaladoras en diferentes partes del mundo. En la actualidad es jefe de Departamento de Desalación de I+D+I en la empresa, autora de numerosas publicaciones, ha presentado y ha tenido premios en distintas ponencias y recién elegida miembro del Consejo de Dirección de AEDIR. Adelante. Gracias, Daniel. Ahora. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a AEDIR por invitarnos y participar en este congreso que cada vez, la verdad, que se superan. Hemos tenido la suerte de escuchar antes a Fernando Valero, que hablaba de los microplásticos presentes en el agua potable, tanto en IDAMS como en ETAPS. Luego ha hablado también María del Mar de la presencia en residuales de contaminantes emergentes. Y ahora, para tener la visión completa de los microplásticos, vamos a hablar de la presencia de los microplásticos, de la problemática que realmente tenemos en la industria y yo creo que a nivel mundial la problemática actual que hay en las aguas depuradas, residuales, perdón. ¿Cuál es esa problemática? ¿Por qué hablamos de problemática? Estamos continuamente viendo artículos en las redes, en las revistas. Pues bien, las estaciones de aguas residuales son consideradas sumideros de microplásticos. Son elementos receptores de estos microplásticos, eliminan en parte, ahora veremos cómo lo eliminan, pero también son considerados focos de emisión de estos microplásticos. ¿Por qué? Porque lo reciben, pero debido a los tratamientos que damos al agua residual, estos microplásticos, estos plásticos se fragmentan y producen unos nuevos y muchos escapan en el efluente. ¿De dónde vienen esos microplásticos? Pues las fuentes son muchas y lo hemos visto en otras ponencias. Higiene personal, en las cremas, en residuos plásticos que se fragmentan, en actividades industriales, en la ropa, cuando lavamos la ropa. Todo esto al final llega a las depuradoras. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan en el efluente esos microplásticos? Pues que las depuradoras no están diseñadas para eliminarlos, ni mucho menos. Los eliminan porque son plantas de elevadas tecnologías que eliminan materia orgánica y entre esa materia orgánica se eliminan los microplásticos, pero no están diseñadas para ello. Además, que las aguas residuales pueden ser muy heterogéneas, dependiendo de dónde estemos, el momento del año en el que estemos, por lo que la problemática aumenta. Hay, además, una bastante variabilidad de eliminación por etapa, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en la depuradora. Y algo muy, muy importante, y es que los microplásticos afectan a cada una de las etapas de la depuradora, en el sentido de que afectan al proceso biológico que se produce ahí, afectan de una forma negativa. De tal manera que si nosotros vemos una línea de tratamiento convencional, como la que pueden ver en pantalla, del 100% de los microplásticos que entran en el influente, si nuestra planta no tiene tratamiento terciario, el efluente puede llegar a contener hasta un 14% todavía lo que llevamos al río. Y si tenemos un tratamiento terciario, podemos quedarnos en un 2, un 3%, ¿no? También depende de la bibliografía que se consulte. Pero si nos fijamos, ¿dónde van esos microplásticos? El 80% son recogidos en los lodos. Esto no significa que se eliminen. Esto significa que el problema pasa de la línea de agua a los lodos. Dicho esto, y si indagamos un poco en los registros nacionales, si hablamos del caso español, en España se producen 1.200.000 toneladas de lodo anualmente.
esto más o menos se mantiene a lo largo de los años. ¿Y qué hacemos con ese lodo? Pues en España la mayor parte, en torno al 80%, va a la valorización agrícola. Gran parte del lodo lo utilizamos, como bien sabemos, para el abono de nuestros suelos. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos dicho, si el 80% de los microplásticos que se retienen en las depuradoras van a los lodos y nosotros lo llevamos a revalorización agrícola, al final estamos moviendo el problema del efluente al suelo. El problema ahora lo tenemos en el suelo. Este problema no es solo de España, obviamente, es un problema a nivel mundial. Si nos fijamos en el esquema que aparece aquí, en la transparencia, a nivel Europa, la problemática cambia. ¿Por qué cambia? Porque las legislaciones en cuanto al uso de los lodos, en la aplicación, en la valorización, son distintas en función de los países. Pero si se fijan, en el caso español, podemos tener hasta 500 microplásticos por metro cuadrado acumulado al año. Es decir, que este problema no es que se lleve al suelo, sino que es un problema acumulativo. Es un problema que va a ir creciendo. Entonces, hago la pregunta, ¿estamos haciendo una gestión adecuada? La gestión que se está haciendo ahora mismo a nivel mundial, no solo de España, de los plásticos es adecuada. Esta pregunta ya lo hacía y lo ha hecho en una publicación la asociación Aladir, lo hacía también Alejandro. Es verdad que se están tomando medidas en el foco del problema, ¿no? Vamos a usar menos plásticos, vamos a reutilizar las bolsas. Son medidas que efectivamente van a afectar al foco, vamos a ir disminuyendo el uso de plásticos, pero ¿y lo que hay? ¿Y lo que pasa al tema del agua residual? ¿Qué pasa con esos microplásticos? Porque realmente hay un problema. Hay nuevas tendencias, nuevos procesos. En la actualidad se habla mucho de los bioreactores por membrana, de tratamientos terciarios, al final son filtros de discos, flotaciones, filtros por arena, que es verdad que tienen eficiencias muy elevadas, es verdad que estamos por encima del 95%, pero aquí volvemos a lo mismo, estamos llevando un problema de una corriente y concentrándolo en otra corriente. Es verdad que con volúmenes mucho menores, pero el problema sigue. Entonces, desde INIMA, con la idea de intentar ir a solucionar el problema, lo que queremos es eliminar el microplástico, no moverlo de un punto a otro, decidimos que la solución no era concentrarlo en otra corriente, sino que había que buscar un nuevo camino, unos nuevos procesos que nos lleven a la degradación del microplástico. La alternativa y el camino que ahora hemos elegido y que estamos siguiendo es la degradación biológica de los microplásticos. ¿Por qué? ¿Por qué esta medida? Porque es una solución ambientalmente sostenible, es una solución segura y porque ya existe bibliografía en la que se demuestra que existen microorganismos, que existen bacterias, que existen hongos que son capaces de degradar biológicamente estos microplásticos y lo que hacen es tomar los microplásticos como fuente de carbono y fuente de energía. ¿Qué pasa? Que los trabajos que hay son muy pocos, están a escala de laboratorio y normalmente los estudios se hacen para una tipología de plástico, ¿no? Ese es el principal escollo que se encuentra a la hora de evolucionar en este sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho? A través de y gracias al consorcio del Besós Torcera, junto con el CETIM y GESENIMA, hemos montado un consorcio y hemos decidido estudiar en la depuradora de La Garriga, en Cataluña, cuál es la evolución de los microplásticos, cómo se comporta esta depuradora en referencia a los microplásticos y vamos a buscar una medida, un sistema de biodegradación de los microplásticos para instaurar en la propia depuradora. Hemos montado el consorcio y el objetivo no es otro que investigar las poblaciones de microorganismos degradadores de microplásticos, pero siempre con un objetivo, que es poderlo poner en la propia depuradora y ver si es verdad que conseguimos esa disminución y esa degradación. Las fases de la investigación son las que aparecen aquí en la pantalla, son varias. Hemos realizado la caracterización de microplásticos, que ahora les voy a mostrar. Hemos llevado a cabo la identificación
y caracterización de microplásticos para la degradación, de microorganismos para la degradación de esos microplásticos, y luego la formulación de consorcios. Nunca vamos a conseguir tener solo un tipo de microorganismos, tendremos que ver qué consorcios son los adecuados para esa degradación. Esto sería a principio en cultivo, en escala laboratorio, y luego la idea es dar el salto a una validación a escala piloto, a escala semi-industrial, para ya hacer un estudio, una evaluación técnico-económica y ambiental de la idea. La caracterización de microplásticos ahora la vamos a ver, y ahora mismo nos encontramos en la fase, hemos identificado y caracterizado los microorganismos y estamos en el punto de formulación de consorcios. Pero ¿qué conclusión hemos sacado de la primera etapa, la caracterización de los microplásticos en la depuradora de La Garriga? Hemos realizado un muestreo en 5 puntos de la planta, en la parte de la entrada, salida pretratamiento, salida de biológico y salida de la EDAR. Aparte, por supuesto, del lodo, y luego hemos hecho un estudio aguas arriba y aguas abajo de la depuradora para corroborar si efectivamente esta depuradora podemos llamarla un sumidero de microplásticos o realmente el efecto es negativo que podría pasar, ¿no?, de acuerdo a la bibliografía. De acuerdo a la caracterización que hemos realizado, las conclusiones, la verdad, es que han sido muy, muy buenas. La tasa de eliminación de microplásticos de la depuradora cumple con el 80% que hablábamos antes. Eliminamos más del 80% en la mayor parte de los muestreos. Como repetimos, no es que lo hayamos eliminado, es que ha pasado al lodo. Eso es lo que comentábamos al principio. Y luego algo bueno, esta depuradora, según los muestreos que hemos tomado, aguas arriba del río Congost y después de la depuradora, demuestran que no hay una variación significativa de microplásticos, es decir, que existe una baja influencia de la EDAR en el río, ¿no?, en el río Congost, en el sentido de los microplásticos. Con esto ya sabemos que el 80% son retenidos en los lodos, tenemos el problema ahora, ¿no?, y por eso la idea de seguir avanzando en la biodegradación de estos microplásticos que son convencionales, que son polietileno, poliestireno, son fibras, fragmentos de fibras, y de tal forma que con este proyecto yo espero poderles contar en el siguiente AEDIR cómo hemos seguido avanzando. Conclusiones. Yo creo que las conclusiones con la presentación están claras. Tenemos un problema. Los microplásticos no es un problema de la industria del agua, no es un problema solo nuestro, es un problema que pasa a los lodos, es un problema que pasa al suelo y es un problema que pasa a la cadena alimentaria. La FAO hizo una publicación y decía que en el mar caen plásticos, se llevan plásticos como si lleváramos un camión de la basura cada minuto. De ahí que todos los problemas, las islas de plásticos que estamos encontrando. De tal forma que no es un problema solo nuestro, es un problema global, ¿no?, de lo que llamamos la economía circular. Nosotros, como INIMA, como CETIM, como el Consorci Besòs, hemos pensado que la degradación biológica es uno de los caminos. Lo que buscamos es que el problema no pase de un punto a otro, sino eliminar, acabar con el problema. ¿Qué conseguiremos? Mejorar la calidad del efluente, por supuesto, obtener una solución sostenible, una solución de fácil implementación en una depuradora. Buscamos que al final la valorización de los lodos sea real, que mejoremos la calidad del lodo, que el problema no pase al suelo y que de esta manera podamos hablar de una economía circular real. Ahora mismo, en este punto tenemos ahí algo que no va bien, ¿no? De tal forma que si conseguimos degradar los microplásticos, el hablar de economía circular, el apostar por la economía circular en el reuso y en la valorización de los lodos va a ser algo que va a llegar a ser algo sumamente real. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Gerard Melich con una ponencia sobre una nueva generación de membranas de poliéster sulfona multicapilar, la INGMB Pro. Gerard es ingeniero químico, está actualmente trabajando en DuPont Water Solutions como ingeniero de tecnología e innovación.
Se ubica en el Centro Global de Tecnología de Tarragona y da servicio a los clientes de España, Portugal, Francia y Europa del Este, con las tecnologías de ultrafiltración, ósmosis inversa y resinas de intercambio iónico y electrodesionización. Gerard es ingeniero químico en la Universidad Rovira y después de 5 años en Fluor Plant Engineering se unió al negocio de Dow Chemical en 2011. Muchas gracias por la introducción. Ahora os voy a presentar el trabajo que han realizado mis compañeros referente a esas membranas multicapilares de poliéster sulfona. Primero os voy a hablar de las membranas estándar multibor, que son esas que podéis ver en la imagen, que tienen 7 capilares. Básicamente sus propiedades es que son mecánicamente muy resistentes, eliminan prácticamente la posibilidad de ruptura de la fibra, luego operan a bajas presiones transmembrana, entre 0,1 y 0,5 bares, tienen una distribución uniforme del tamaño de poro de unos 20 nanómetros y un tamaño de corte de 100 kilodaltons. Pueden eliminar eficientemente partículas pequeñas y coloides orgánicos y tienen también alto rechazo de virus. Tienen alta resistencia a químicos, lo que permite realizar CBs de forma efectiva. Tienen un rango de pH de 1 a 13 y pueden soportar hasta 200.000 ppm de hipoclorito. Bien, las nuevas fibras Multibor Pro que hemos lanzado son las que podéis ver en la imagen. En este caso no estamos hablando de 7 capilares, sino que estamos hablando de 19 capilares. El tamaño, el diámetro del capilar es de 0,77 milímetros y esas fibras presentan las mismas propiedades que he destacado antes: la alta resistencia, la baja TMP, el mismo tamaño de poro de 20 nanómetros, alto rechazo de patógenos y alta tolerancia de químicos. Pero con el hecho de incrementar el número de capilares, podríamos pensar que quizás no trabajan igual, ¿no?, los capilares de la parte exterior de la fibra como los centrales, ¿no? Es por eso que hemos realizado un modelaje a través de computadora. Como veis en la imagen abajo, tenemos a la parte izquierda la fibra multibor estándar, la que tiene 7 capilares. Y si dividimos el 100% del caudal entre los 7 capilares, tocarían a 14 y pico por capilar. Y mediante esta simulación con ordenador vemos que efectivamente prácticamente no hay diferencias entre los capilares de la zona exterior como los interiores. Si hacemos el mismo ejercicio con la fibra Multibor Pro, que tiene 19 capilares a la derecha, si repartimos el 100% del caudal entre esos 19 capilares, tocarían a unos 5 y pico por capilar, y vemos que efectivamente prácticamente no hay diferencia entre los caudales que pasan por la zona exterior como los capilares centrales. Luego, si nos fijamos en las imágenes de arriba, que es una resonancia magnética, aquí vemos esos círculos blancos, ¿no?, son los distintos capilares, y vemos que alrededor de esos círculos blancos hay un círculo más oscuro. Ese es el ensuciamiento que se ha producido al borde de la fibra, ¿no? Y entonces, si aplicamos un contralavado, vemos a la imagen de la derecha que conseguimos eliminar esos círculos negros, y tanto en los capilares de la zona exterior como en de las zonas centrales. Por lo tanto, conseguimos también que esos backwash sean efectivos y iguales por todos los capilares, ¿no?
Estas fibras se encuentran en dos tipos de módulos, el módulo vertical y el módulo horizontal, y esos módulos pues tienen las mismas características y propiedades que la fibra multibor estándar, es decir, la carcasa está hecha del mismo material, las fibras tienen la misma química, se usan los mismos conectores, tienen rendimientos similares, mismo eficiencia de lavados, de rechazos de patógenos, etc. Entonces, si aplicamos estas fibras en un módulo tipo configuración T-Rack, que son esos skits ya prediseñados, esto va a suponer ahorros en CAPEX, ¿no? Porque vamos a reducir pues, el área, la superficie, el suelo, y luego también vamos a reducir pues, todo lo que son cabezales, acoples, etcétera. Por ejemplo, en el caso de arriba, con la fibra estándar multibor, ¿no? de 7 capilares, un módulo tendría 80 metros cuadrados. Para producir pues, un caudal determinado, si usamos 10 racks y 114 módulos, esto nos da 332 metros cuadrados de footprint. Ahora, si queremos conseguir la misma área de filtrado con la fibra Multibor Pro, con los 19 capilares, estos módulos son de 95 metros cuadrados, y aquí en vez de 114 módulos solo necesitamos 96, con lo que esto supone pues, un ahorro de footprint. Aquí en este caso necesitamos 283 metros cuadrados. Es decir, que conseguimos hasta un 15% menos de footprint por rack. Y eso significa pues, ahorros en CAPEX de hasta un 4%, incluyendo esto de diferentes partes más el footprint. Si ahora pasamos en la parte de pilotajes, esto se trata de un pilotaje en Qatar con agua de mar. Aquí se pilotó pues la fibra EnviPro 95 y un módulo especial EnviPro 46. Este no es producto comercial, se hizo especialmente para el pilotaje, para encajar en las dimensiones. Y aquí vemos en la gráfica, ¿no? Graficamos presión transmembrana, cómo evoluciona en el tiempo. Y lo que se vio pues, es que en amarillo tenemos la TMP del EnviPro 46, en azul la TMP del EnviPro 95, y vemos que más o menos en el tiempo pues, conseguimos operar de forma constante, y los resultados que se obtuvieron pues, eran comparables a niveles de permeabilidad con las membranas multibor estándar de 7 capilares, que son los que pues, históricamente usaba la planta. Luego tenemos otro caso de otro pilotaje, este caso en agua de lago en Suiza, y aquí lo que hacemos es hacer un pilotaje con la EnviPro 95 y veis en azul más clarito la TMP y en azul más oscuro la permeabilidad, cómo evoluciona en el tiempo. Y en este caso pues vemos que también la operación es constante en el tiempo, y hubo algunos problemas en los CBs, que no se dosificaba adecuadamente el químico, pero en estos casos pues vemos que la TMP subía, pero una vez resueltos los problemas pues conseguíamos meter la planta en operación y con bajos niveles de TMP. En este caso aquí utilizamos módulos a escala laboratorio, y el pilotaje es con agua de río en Egin. Y aquí comparamos la Multibor Pro en azul con la Multibor estándar en rosa, y otra vez graficamos la TMP en el tiempo,
y vemos que la operación es muy similar, o sea, los resultados de TMP vemos que prácticamente son iguales. Por lo tanto, no hay un impacto negativo por el hecho, ¿no?, de aumentar el área y el número de capilares. En caso que cuando sube la turbidez, pues se consigue reducir el ensuciamiento y volver a los niveles de permeabilidad. Finalmente, este es un caso que se preparó agua de forma artificial y aquí se testeó pues, las fibras multibor de 1,5 milímetros de diámetro, las multibor de 0,9 y las multibor pro de 0,7. En este caso lo que se hizo fue añadir este compuesto, bentonita, hasta conseguir altos niveles de TSS. Como veis aquí, son TSS de 200 ppm y vemos la evolución de la TMP comparando los tres distintos tipos de membrana. Y como podéis ver, pues la operación es muy similar en los tres tipos de membrana, por lo que se consigue operar a estos altos niveles de sólidos en suspensión. Y para concluir, lo que hemos visto con esto, ¿no?, es que mediante las nuevas fibras Multibor Pro hemos conseguido pues, tener un ahorro en footprint de hasta un 15% menos por rack. Luego conseguimos ahorrar en CAPEX hasta un 4%, esto incluye los ahorros por las partes de los racks más el footprint. Luego conseguimos utilizar un 15% menos de módulos por rack para tener una misma superficie de filtrado, y también ahorro pues eso en el tema de montaje y mantenimiento. Y a nivel de impacto ambiental, pues conseguimos 18% más metros cuadrados de superficie de membrana por peso de módulo. Conseguimos todo esto sin impactar el rendimiento del módulo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentaros que se ha añadido una nueva ponencia a esta sesión, que no está incluida en el programa. La ponencia es Nueva generación de recuperadores de energía compactos y de alta eficacia. Nos lo va a comentar Víctor Alberto Ruiz Martínez, es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, comenzó en la empresa Flowserve en Coslada con distintos puestos, terminando en el departamento de responsable de mercados globales de desalación y generación de energía. Desde 2015 a 2021 pasó a la empresa CADE Soluciones de Ingeniería como ingeniero de proceso, desarrollando distintas tecnologías, y ya a finales de 2021 retornó a la empresa inicial, a Flowserve, ocupando el puesto de producción de los recuperadores de energía, y es el encargado de la supervisión del ciclo de vida completo de estos equipos a nivel global. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer enormemente a la asociación esta oportunidad de última hora de poder presentar nuestra nueva generación de recuperadores de energía. Salvo problemas técnicos, 7 diapositivas. Soy el último, así que con 7 diapositivas terminaremos esto. El recuperador de energía es un elemento básico de la planta desaladora de ósmosis inversa. El consumo específico de la planta desaladora, que es el concepto del que más se está hablando en esta conferencia y en todas las que estamos atendiendo últimamente, y yo creo que seguiremos atendiendo en el futuro, se ha reducido notablemente gracias a la implementación
de estos recuperadores en un primer instante, que de hecho fue lo que proporcionó el cambio y cómo se logró un incremento increíble de la competencia de la desalación con ósmosis inversa frente a las soluciones térmicas, y la continua evaluación en los distintos sistemas de recuperación pues ha hecho que ese consumo específico siga descendiendo. El tipo de recuperador en el que nos vamos a centrar ahora en esta presentación es un tipo de recuperador isobárico rotativo que ha demostrado ser lo que es a día de hoy la tecnología más eficiente de recuperación de la energía del concentrado de salida de la salmuera. Tenemos recuperadores disponibles en el mercado con rendimientos de recuperación en exceso del 95%. Entonces yo voy a intentar presentaros aquí porque a pesar de tener esos recuperadores tan eficientes, pensamos que podemos ofrecer una nueva generación de recuperadores de energía. Básicamente, toda nuestra experiencia en todos estos años trabajando con ellos, con distintas configuraciones, nos ha hecho decidir en qué parámetros nos tenemos que enfocar en este momento para ir un paso más allá en este tipo de equipos. ¿Qué es lo que queremos conseguir con nuestros recuperadores de nueva generación? En primer lugar, ofrecer el equipo de mayor capacidad unitaria del mercado. En segundo lugar, ofrecer un producto muy compacto que minimice nuestro espacio en la planta. Y finalmente, llegar a estos dos objetivos a través de un dispositivo lo más simple posible, de forma que se reduzca a la mínima expresión las necesidades de mantenimiento y tiempo de parada de la planta por necesidades de mantenimiento en nuestro recuperador. ¿Cómo hemos llegado a ello? Pues lo primero que hemos hecho ha sido definir unos parámetros de diseño en el cuales partimos de una configuración de recuperador isobárico con posicionamiento de rotor sobre palier. Aquí, hablando mal y pronto, es donde está la madre del cordero. De esta forma, es una configuración muy sencilla que minimiza el número de piezas del equipo y que nos permite, como resaltaré posteriormente, cumplir esas capacidades, esas características de simplicidad y de tan alta capacidad que buscábamos. Adicionalmente, implementamos unos compartimentos equilibrados que nos permite asegurar el correcto funcionamiento del equipo durante una larga duración y además un funcionamiento muy estable en un rango de operación muy completo. Y finalmente, y principalmente con el objetivo de dar sencillez y robustez a nuestro equipo, decidimos que la configuración que debíamos plantear era de un equipo con carcasa partida, similar a la que se emplean las bombas convencionales de cámara partida. Las condiciones de diseño en cuanto a presión y temperatura pues son las típicas para la aplicación. El reto que nos hemos impuesto es el de llegar a un caudal unitario de 136 metros cúbicos por hora, y a ello teníamos que llegar con el número mínimo de componentes y sin partes de desgaste. De cara a asegurar el tiempo de operación de nuestro equipo y la minimización de fallos, en este mundo sabemos que la corrosión es súper importante, por lo cual a la hora de valorar los materiales del equipo le hemos dado especialmente peso a ellos. Vamos a ver ahora, por cada una de estas tres partes principales, configuración del recuperador, materiales de construcción y diseño de la carcasa, lo que hemos trabajado para llegar a los objetivos esperados. En la imagen
podéis ver cómo es un corte seccional del recuperador. Súper sencillo, reducida a la mínima expresión. El paquete de intercambio de presión se compone únicamente de cuatro componentes cerámicos, que son un rotor, que es lo que podéis ver en amarillo, dos tapas con un perfil hidráulico, que es lo que permite el movimiento, lo que da el par hidráulico suficiente para que el rotor gire de forma autónoma, y el palier, el núcleo central sobre el cual gira el rotor trabajando como un cojinete hidrodinámico. Ese paquete se monta con únicamente un perno y dos tuercas, con lo cual se minimiza el número de piezas. Esa disposición en la que el rotor es la pieza de mayor diámetro, lo que nos permite es que nuestros conductos hidráulicos tengan una mayor capacidad. Para que os hagáis una idea, con nuestro equipo en el que tenemos un rotor de 6 pulgadas de diámetro exterior, alcanzamos un caudal de 300 galones por minuto, o lo que es equivalente a 68 metros cúbicos hora, y únicamente incrementando el diámetro a 8 pulgadas somos capaces de doblar el caudal. Eso os da la idea de por qué esta solución constructiva es la mejor de cara a poder ofrecer un equipo de gran capacidad. La otra ventaja que ofrece, que básicamente ya he comentado, es la simplicidad, reducido número de piezas y lo fácil que es montar y desmontar el equipo. Otro aspecto fundamental en cuanto a la configuración de nuestro equipo ha sido el diseño de la carcasa. Aquí lo que se ha buscado es reducir el número de piezas a la mínima expresión y reducir el número de puntos de posible fuga. Para ello solo existe o se emplea una configuración de únicamente dos piezas unidas vía una brida central, de tal forma que el número de puntos de fugas queda limitado. Esta configuración, que además es de fundición, nos permite dar formas hidráulicas para reducir las pérdidas de carga y, por tanto, aumentar el rendimiento hidráulico de nuestro equipo y dar una robustez al equipo durante toda la vida del mismo. Destacar también que una ventaja que tiene esa configuración de giro de rotor sobre palier es la posibilidad de, mediante una perforación en la carcasa, tendríamos acceso directo al rotor. Eso es lo que nos permite, de forma muy sencilla y mediante inspección visual, poder saber, instalando una mirilla, si el equipo está girando o no. En caso, además, que se quiera monitorizar esa velocidad, también sería posible. Materiales de construcción. Todas las partes en contacto con agua de mar o con salmuera, en nuestro caso son o bien alúmina de alta pureza, o bien titanio, o bien componentes plásticos. ¿Por qué se ha elegido la alúmina para el paquete de intercambio de presión? Es básicamente un material que ofrece unas muy buenas propiedades mecánicas y de durabilidad, junto con un coeficiente de rozamiento muy bajo que permite este giro automático del equipo sin necesidad de ningún accionamiento exterior. Y prácticamente en cualquier condición. El equipo empieza a rotar con presiones muy bajas y con caudales también bajos. El material de la carcasa, después de analizar distintos materiales, hemos decidido ir por un titanio grado 3. Se han evaluado otras aleaciones como el Inconel, como otras aleaciones de titanio
y el superduplex, que es el material metálico habitual en las plantas, pero focalizándonos en el proceso de durabilidad y evitar cualquier problema de corrosión, nos decantamos por el titanio. Decir que la carcasa se ha hecho un diseño optimizado mediante análisis de elementos finitos y cálculos hidráulicos para optimizar los espesores y para reducir las pérdidas de carga. En cuanto a las experiencias de este equipo, decir que tenemos varias instalaciones en funcionamiento. Esta que os presento aquí está en operación durante más de 10.000 horas, yo diría más 15.000 que 10.000. Y una vez que hemos desmontado los equipos, están en perfecto estado. Simplemente con una limpieza no se detecta ningún desgaste ni ninguna presencia de corrosión. Para finalizar, pues eso, presentaros lo que consideramos nosotros es la nueva generación de recuperadores de energía, ya que nos permite tener dispositivos de la mayor capacidad unitaria, con un tamaño muy compacto, con mucha simplicidad, un equipo robusto y sin mantenimiento. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas. Bueno, hemos tenido una sesión, pienso, muy interesante, con dos ponencias relacionadas con la problemática del microplástico. El microplástico, sin duda, y como se supone, y para eso proviene de un plástico, es inerte, es difícilmente biodegradable. Entonces, como se ha comentado, cuando llega a una depuradora, lo que no sale con el agua producto se va a los lodos, ¿de acuerdo? Hay estudios que indican que de todo el plástico fabricado desde 1950, el 10% se ha reutilizado, el 14% se ha incinerado y el 76% ha ido al medio ambiente. Eso quiere decir que todo ese plástico que termina en el medio ambiente termina como microplástico normalmente. Por lo tanto, es un problema importante. Se ha comentado, y es muy interesante, la línea de buscar bacterias que puedan biodegradarlo. Mucho éxito en esa opción. Luego hemos tenido 3 ponencias generales sobre distintos tratamientos para eliminar emergentes. Sin duda tiene que haber combinaciones de tecnologías, como se ha ido viendo. Unas rechazan muy bien todos los contaminantes, incluidos microplásticos, naturalmente, que son nanofiltración, ósmosis inversa. Después, el permeado, si queda algo, pues se podía afinar con alguna de las técnicas que se han comentado. Y los concentrados, pues si se pretende vertido cero, habrá que someterlos a un tratamiento convencional, y en esa línea pues nos habéis expuesto distintas cosas. Y ya tengo aquí pues una ponencia, unas reflexiones muy interesantes sobre la posibilidad de disminuir globalmente el consumo energético mediante distintas actuaciones en todo el ciclo de tratamiento de agua en desalación, sobre distintas opciones para disminuir el coste global, planteándolo desde distintas configuraciones de lo que es el proceso. Una ponencia interesante. Se nos ha presentado una nueva generación de membranas capilares para ultrafiltración, parece ya bastante probada en distintas instalaciones, que por lo tanto también tiene interés. Y finalmente pues se nos ha presentado una nueva generación de recuperadores de energía. Por lo tanto, yo creo que todo muy interesante. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues no quiero terminar 10 minutos antes, después de daros tanta prisa, disculpar a todos los intervinientes. Una pregunta, Fernando. ¿Por qué para microplásticos elegís un
determinado tamaño, un intervalo de tamaño para la caracterización. Bueno, aparte de la definición de microplástico, luego hay unos conceptos técnicos que nos, desde el punto de vista, por ejemplo, de técnicas microscópicas, pues la clasificación va en función también de la capacidad que tienen las técnicas microscópicas de identificación, y simplemente pues son los tamaños que habitualmente se dan en las publicaciones, y están relacionados con la capacidad que tienes de detección, de medida, y con la tipología que tienes para luego clasificarlos en fragmentos, fibras o láminas, ¿no? Pero no es... Hasta que no tengamos una metodología estandarizada, pues hay que buscar qué se hace, comparar, y las comparaciones son complejas. En el mismo trabajo veo que obviamente señalas que aunque hay microplásticos en el agua tratada, pero en el agua embotellada hay más, ¿no? Hay más. Sí, también, correcto. Hay estudios que dicen que en el agua embotellada también hay más, por degradación de los propios materiales, porque la conservación del agua de plástico, pues ya sabemos, también puede tener problemas. Y bueno, me alegra que hemos visto que hoy no hay botellas de plástico, aquí tenemos botellas de vidrio. De todas maneras, deberíamos intentar que haya jarras de vidrio en vez de botellas de vidrio, y que podamos beber agua del grifo, ¿no? Pero bien. Vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Alguna cuestión? Yo tengo una consulta también para un poco a la Limón, a Fernando, a María y a Belén. Habéis trasladado en las presentaciones pues que el problema pasa del agua al lodo, ¿no? Quería preguntaros vuestra opinión, si creéis que está alineada la regulación de tratamiento de lodos con respecto al tema de los microplásticos, si es necesario buscar vertederos especializados, o cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, es que el problema es, como decíamos antes, es un problema de contaminación difusa, están en todos los sitios, es ubicuo. Entonces, sí que por lo menos la que estamos generando nosotros, que concentramos, sí que sería bueno tenerla más controlada, ¿no? Pero el problema es que como es a nivel global, a nivel mundial, nos va a llegar de un sitio al otro. Vamos a ver si las nuevas tecnologías lo que hacen es conseguir biodegradación, y por lo menos vamos a mejor. Y los fangos que estamos utilizando, yo lo he dicho, claro, sabiendo lo que tienen, utilizarlos en agricultura, sabiendo va a pasar luego freático, que metemos el ciclo, pero bueno, es bastante complicado no hacerlo, hay que hacer algo con ellos, y bueno, la legislación tampoco lo tiene muy claro por eso, porque el problema es enorme, ¿no? Entonces, ¿qué haces con los fangos? ¿Qué hacemos? El abono, en los últimos años también se está utilizando este tipo de fangos, porque los abonos naturales que había, que eran de granjas, están reduciendo también, porque están reduciendo las cabañas animales. Entonces esto es un problema holístico y es complicado, ¿no? Pero por lo menos saber que lo estamos haciendo mal y ver si entre todos podemos hacer algo mejor, ¿no?